Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tomías y soy ex profesor visitante de Jamia Millia Islamia Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 22 del paper Cultura y Civilización Española. Vamos a hablar sobre las cuevas de Altamira. Empezamos hablando sobre el Paleolítico. Se conoce como prehistoria al periodo de la historia de la humanidad que abarca desde la aparición de los primeros homínidos en África hasta la aparición de la escritura en algún lugar del actual Oriente Medio en el cuarto milenio antes de Cristo. Evidentemente, la prehistoria termina en algunas regiones del mundo antes, con la aparición de las primeras sociedades complejas, y más tarde en otras, donde los avances fueron llegando a través de migraciones, comercio, conquistas, etc. A su vez, se divide normalmente la prehistoria en tres grandes etapas: el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico. A esto le sigue la conocida Edad de los Metales, donde hay muestras escritas en varias regiones, pero en otras no. La etapa que nos concierne en este módulo es el Paleolítico, que es la etapa más larga de la humanidad y en la que se produjeron las migraciones que fueron poblando el mundo y dando lugar a las comunidades que conocemos en la actualidad en los 5 continentes. A continuación puedes ver un mapa que ilustra estas migraciones de manera gráfica. El Paleolítico, por tanto, hunde sus raíces en los orígenes de la humanidad en África y termina cuando aparecen las herramientas más sofisticadas y tiene lugar la sedentarización de las poblaciones como consecuencia de la aparición de la agricultura. Lo más característico del Paleolítico es el uso de útiles de piedra tallada y otros materiales como hueso, asta de animal o madera. Durante la mayor parte del Paleolítico, las herramientas líticas eran gruesas, pesadas, toscas y difíciles de manejar, y es la etapa que se conoce como Paleolítico inferior. Sin embargo, a lo largo del tiempo, las herramientas fueron haciéndose cada vez más ligeras, pequeñas y eficientes en la fase conocida como Paleolítico superior, la etapa final a la que corresponden las pinturas de Altamira. Vamos a hablar ahora sobre el arte rupestre. El hombre del Paleolítico era nómada, es decir, su vida estaba caracterizada por un desplazamiento continuo o estacional, siguiendo el movimiento de los animales y la búsqueda de alimento. El clima de aquella etapa era mucho más frío y riguroso que el de la actualidad, y por esta razón cobran especial importancia las cuevas naturales, que se encuentran repartidas a lo largo de la costa cantábrica de la península ibérica, así como en el sur de Francia. El arte rupestre designa, de hecho, a los dibujos y bocetos que se encuentran en cavernas. Al estar protegidas de la erosión por la naturaleza del soporte, las pinturas rupestres han resistido el pasar de los siglos. Estas pinturas hacen pensar que el ser humano prehistórico ya tenía un sistema incipiente para representar artísticamente la realidad. Se piensa, pero no hay ninguna manera de confirmarlo de manera absoluta, que estas representaciones pictóricas podrían tener un carácter mágico-religiosas para propiciar la caza. Sin embargo, y dado que la decoración está apartada de los sitios ocupados por el asentamiento humano en la mayoría de los casos, también se plantea la posibilidad de que fueran algo parecido a un santuario, cuyo carácter latente subraya su significado religioso o fuera de lo cotidiano. Esta versión, no obstante, no es válida en aquellos casos en los que la pintura aparece en contextos domésticos. Es difícil, en definitiva, plantear una hipótesis verificable que permita integrar tanto la religión como la vida cotidiana del ser humano primitivo, atendiendo a las manifestaciones pictóricas del arte rupestre. Es en la zona mencionada anteriormente, la cornisa cantábrica y el sur de Francia, donde se desarrolla el denominado estilo franco-cantábrico del arte rupestre, que se extiende durante todo el periodo magdaleniense, unos 14.000 años antes de Cristo, si bien hay aportaciones anteriores y también posteriores. Son pinturas de gran realismo que representan a animales del entorno, especialmente el bisonte. Contiene pinturas polícromas, grabados, pinturas negras, rojas y ocres que representan animales, figuras antropomorfas y también algunos dibujos no figurativos. En este mapa se pueden ver los puntos donde se han encontrado arte rupestre en Europa.
Vamos a hablar ahora sobre la historia de las cuevas de Altamira. Como se puede observar en el mapa, la cueva está situada en la actual provincia de Cantabria, en el municipio de Santillana del Mar. Fue allí cuando, en 1868, un cazador llamado Modesto Cubillas encontró la entrada cuando su perro se quedó atrapado entre las grietas de unas rocas. El descubrimiento de una cueva en esta zona no fue una noticia para los vecinos, ya que se trata de un terreno kárstico en el que hay muchísimas grutas. El cazador le comunicó la presencia de pinturas en la cueva a un aficionado a la paleontología llamado Marcelino Sanz de Sautuola. Este visitó la cueva entre 1875 y 1876, pero no llegó a penetrar en totalidad la cueva. Dado que las pinturas se encuentran muy alejadas de la entrada actual, no así de donde se encontraba la entrada en el pasado, no las vio. Fue en 1879 cuando, acompañado de su hija de 8 años y con la intención de recoger huesos e instrumentos prehistóricos que había visto en la Exposición Universal de París del 78, encontró las pinturas. Fue en realidad la niña quien primero advirtió la presencia de pinturas en la bóveda de la gruta, de modo que en sentido estricto le corresponde a ella el descubrimiento. Al año siguiente, Sáenz de Sautuola publicó el primer artículo en el que defendía el carácter prehistórico de las pinturas de Altamira, incluyendo reproducciones gráficas de algunas pinturas. Sin embargo, su opinión y la de otros españoles encontró una férrea oposición inicial dentro de la comunidad científica dedicada a los estudios prehistóricos. No se creía posible que el hombre primitivo fuera capaz de tales logros artísticos, dado el extraordinario realismo que alcanzan las pinturas. El enfoque evolucionista que dominaba el pensamiento científico en aquel entonces conducía a deducir que tribus antiguas y salvajes, dado que no tenían avances tecnológicos ni científicos, no debían disponer de arte. Les parecía lógico pensar, dentro de este enfoque, que el arte solo podría estar presente en las últimas etapas humanas y no en pueblos salvajes de la Edad de Piedra. No fue hasta el descubrimiento de otras pinturas de similar factura en zonas del sur de Francia que se dio por válida la hipótesis del arte rupestre paleolítico. En este reconocimiento destacó muy positivamente Henri Breuil y sobre todo Émile Quaternaire. Este había sido uno de los científicos que se habían opuesto a la autenticidad de las pinturas, pero se rindió a la evidencia tras el descubrimiento de grabados y pinturas en varias cuevas de Francia. Mea culpa de un escéptico que puso fin a la disputa sobre la autenticidad de las pinturas y supuso el reconocimiento universal de la comunidad científica. Una de las razones que han permitido que la cueva llegue en tan buen estado de conservación en nuestros días es el hecho de que la entrada original de la cueva quedara sellada por un derrumbe hacia el año 13.000 a.C. Esto hace que la entrada actual se encuentre en un pequeño lateral de una colina calcárea a 120 metros de elevación sobre el nivel del mar. Debido a los cambios originados en el paisaje por el cambio del clima, en época paleolítica era mucho más frío, como hemos apuntado, la cueva estaba situada más lejos del mar que en la actualidad, unos 10 kilómetros más al interior. Este hecho apunta al carácter ideal de la cueva como campamento desde el que abarcar una gran cantidad de territorio de caza y disponer de refugio. La cueva de Altamira es relativamente pequeña en comparación a otras cuevas de la zona. Tiene 270 metros de longitud y apenas tiene ramificaciones. Se compone de una estructura que termina en una larga galería estrecha y de difícil recorrido. La temperatura y humedad de la cueva son constantes a lo largo del año entre 13,5 y 14,5 grados. En su posición original, la entrada se encontraba en la zona más ancha de la cueva y se iba estrechando. Actualmente se definen varias zonas a las que se designa haciendo mención o bien a su posición o a las pinturas que contiene. Vestíbulo, gran sala de los polícromos, vestíbulo, gran sala de los polícromos, gran sala de los tectiformes, galería, sala del bisonte negro, sala de la olla, sala previa a la cola de caballo y la cola de caballo.
Vamos a analizar un poco estas pinturas. Las pinturas de la cueva de Altamira pertenecen a los periodos conocidos como magdaleniense y solutrense. De esta forma se puede asegurar que la cueva fue utilizada durante varios periodos, sumando 22.000 años de ocupación desde hace unos 35.600 hasta hace 13.000 años, cuando la entrada principal de la cueva quedó sellada por un derrumbe. No existe un acuerdo en la datación de las distintas piezas arqueológicas encontradas ni en la datación de las pinturas. Hay muchas dudas, en gran parte debido al hecho de que la cueva fue ocupada durante mucho tiempo y se encuentran en ella también numerosos objetos arqueológicos. La datación de dichas piezas arqueológicas sitúan a los autores de Altamira en época posterior al 14.530 y hasta el 11.180 a.C., con la posibilidad de que las primeras piezas pertenecientes al hombre solutrense sean de alrededor del 16.590 a.C. En cuanto a la datación de las pinturas, es importante apuntar que los métodos habituales de datación arqueológicos no son válidos, puesto que no se encuentran dentro de un yacimiento estratificado en la que se pueda establecer una cronología progresiva. Sin embargo, la composición de las pinturas en sí ha permitido la obtención de datos muy exactos, gracias a que el negro de las pinturas procede de carbón de madera que puede datarse con el carbono 14. El hecho de que la cueva quedara sellada al final del Magdaliense ayuda también, pues permite afirmar con seguridad que todos los grabados y pinturas son anteriores. El método mencionado, el del carbono 14, permitió en un primer lugar situar las pinturas de la gran sala de Altamira entre los 15.000 y los 12.000 años antes de Cristo. Las últimas dataciones realizadas con tecnología cada vez más precisa han acotado el intervalo e indican que la fecha más probable del conjunto principal es de alrededor del 13.540 a.C. Paralelamente se han realizado investigaciones en relación a la ocupación de la cueva, quedando demostrado que en la cueva de Altamira se produjeron dos periodos de ocupación en dos momentos históricos diferentes. Vamos a hablar ahora sobre la técnica. El proceso de pintar una figura en Altamira constaba de tres fases. En primer lugar, el artista escogía el espacio del muro que iba a pintar. Posteriormente, marcaba el contorno con grabado e incorporaba el negro. Por último, hacía uso del color para completar la figura. Contrariamente a lo que podría pensarse, el análisis del trazo muestra que el autor de las pinturas tenía mucha confianza y práctica en su oficio, ya que el trazo es firme y decidido, sin tanteos. También se puede deducir por el realismo de las pinturas que los habitantes de Altamira conocían a la perfección la anatomía de los animales que pintaban, un hecho corroborado por la ausencia de rectificaciones en los dibujos hechos a la primera. Incluso se ha llegado a afirmar, en base a la unidad estilística observada en el conjunto, que todo el grabado de la sala de los polícromos es la obra de un único maestro. Se ha especulado incluso que el autor de estas pinturas fuera también el de otros conjuntos de la zona, como el del castillo. Uno de los mayores retos a la hora de explicar y analizar las pinturas de la gran sala de Altamira es su posición respecto a la entrada. En estas zonas de la cueva la luz natural apenas llega, por lo que el autor o autores tuvieron que utilizar luz artificial y más concretamente fuego. En muchas pinturas se han encontrado huesos rotos bajo ellas, de los que se postula que fueran lámparas que usaban el tuétano del interior como combustible. Para la elaboración de las pinturas se utilizaba una mezcla de pigmentos minerales y carbón vegetal. Estos pigmentos se mezclaban con agua y se usaban directamente en seco, aunque es posible que se utilizara grasa animal como aglutinante. El color rojo de los polícromos de Altamira se consiguió aplicando óxido de hierro húmedo sobre el techo. Si bien es cierto que el óxido de hierro tiende a cambiar el marrón cuando se seca, en este caso la alta humedad de la cueva impidió que esto ocurriese. Para el dibujo del contorno de las figuras en negro se utilizaba carbón vegetal. Es posible que se aplicara directamente con los dedos, bien desnudos o bien cubiertos por algún tipo de gamuza, pero también es posible que los hombres de Altamira
creasen algún utensilio a modo de pincel o un pincel con camuza en la punta que permitiese cargar la pintura. Esto permite explicar el trazo continuo que se encuentra en la mayoría de las pinturas. Se plantea incluso la posibilidad de que la pintura fuera aplicada soplada a través de un aerógrafo. Esta última hipótesis tiene una base muy fuerte y se han encontrado varios tubos de hueso de ave que contenían restos de ocre tanto en su interior como en su exterior. Sin duda, el rasgo más sorprendente de las cuevas de Altamira es su alto grado de realismo. Este se consigue utilizando una combinación de perspectiva y volumen. Uno de los mayores aciertos de estos artistas es el aprovechamiento de los abultamientos naturales de la roca que crean la ilusión de volumen. Al rellenar estos salientes y entrantes en la piedra con los diferentes matices de ocre y negro, se consigue dar un efecto de volumen y movilidad. Los maestros de Altamira llegaron incluso a raspar la roca en ciertas zonas para afinar ciertos detalles y conferir mayor volumen y realismo a sus pinturas. Sin duda, el espacio más conocido de Altamira lo constituye la gran sala o sala de los polícromos, en la que se encuentran un total de 16 bisontes polícromos, más uno en negro y otros animales. Durante muchos años se consideró que se trataba de animales pintados aisladamente como un conjunto inconexo de figuras individuales. Sin embargo, muchos críticos actuales coinciden en verlos como una gran composición, si bien la opinión no es unánime. Dada su posición dentro de la cueva, justo después del vestíbulo que daba al exterior, la gran sala debió ser concebida para ser vista al entrar desde el exterior y por ello cabe postular una cierta unidad compositiva. El animal más representado en la sala de los polícromos es el bisonte. De los 16 ejemplares polícromos, 11 de ellos están de pie y los demás tumbados o recostados, estáticos y en movimiento. Esta variedad muestra el extraordinario grado de conocimiento y pericia técnica de los pintores de Altamira. El tamaño de las pinturas oscila entre el 1,40 m y el 1,80 m. La representación del bisonte encogido es sin duda la pieza más expresiva de todo el conjunto, y por ello ha sido reproducida con frecuencia al hablar de Altamira. Está pintado sobre un abultamiento de la bóveda, de forma que la figura del bisonte encaja en el hueco natural de la piedra. El bisonte aparece encogido, con las patas plegadas y forzando la posición de la cabeza hacia abajo, dejando fuera únicamente el rabo y los cuernos. Todo ello destaca el espíritu de observación naturalista de su realizador y la enorme capacidad expresiva de la composición. Algunas teorías plantean que estos bisontes en posición de reposo eran en realidad animales heridos o animales muertos. Junto a estos ejemplares de bisontes hay en la sala dibujos de caballos, jabalí y una de ciervo. Esta pintura es de mayor tamaño, con 2,25 metros de longitud. En ella se observa una técnica magistral por la estilización de las extremidades, la firmeza del trazo grabado y el modelado cromático. Todo esto crea un efecto muy realista. El resto de las salas de Altamira tiene una variedad de representaciones figurativas de gran calidad, si bien no tan buenas como las de la gran sala. A la sala 3 en particular se la conoce como la sala de los espectadores, por encontrarse gran cantidad de ellos rojos en salientes del techo. Si seguimos avanzando hacia el interior de la cueva, nos encontramos con muchos grabados de ciervos y ciervas superpuestos y destacando una cierva con las patas inconclusas. Hacia el final de la cueva, en la sala 9, encontramos la sala de la olla. La galería 10 es conocida como cola de caballo. Es un estrecho pasillo de unos 2 metros de ancho donde se encuentran hasta 19 pinturas y grabados: bisonte, cabeza de cierva, caballos y bóvidos. Algunos son solo esbozos y otros están completos con tamaños que rondan los 30 centímetros y llegando a alcanzar los 50. Para concluir, es importante señalar algunos rasgos importantes relacionados con el significado de las pinturas de Altamira. Las pinturas rupestres podrían tener varios significados: religioso, rito de fertilidad, ceremonias propiciatorias de caza, chamanismo. Aunque es obvia la dificultad de conocer qué motivó al hombre paleolítico, parece claro que son símbolos ligados a la caza y la fecundidad.
También parece evidente la necesidad de una organización social para poder realizar obras de esta envergadura. Las cuevas de Altamira fueron declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1985, extendiéndose esta protección a otras 17 cuevas con vestigios humanos de la zona. Durante los años de las décadas de 1960 y 1970, las numerosas personas que accedieron a la cueva hicieron peligrar el microclima responsable de la conservación de estas pinturas y por esta razón se clausuraron en 1977. Fueron abiertas de nuevo en 1982 con un número restringido de visitantes por día que evitase que el número total de turistas superara los 8.500 al año. En 2002, la cueva se cerró al público a la espera de los estudios de impacto encargados y se volvió a abrir en febrero de 2014 hasta agosto del mismo año, estando limitada la entrada a solo 5 visitantes por día y 37 minutos para evaluar el impacto. Existen varias reproducciones de las pinturas. En 2001 se inauguró una junto a la original, con la reproducción más fiel del original en un entorno muy similar a cómo sería la cueva hace 15.000 años. Y esto es todo. Muchísimas gracias.